Largo, parásito. Esta casa es de nuestra hija. Gritaron, mientras yo grababa. Llegué a casa tarde ese martes, el cerebro frito después de un día de locura en el trabajo. Había pasado horas encerrado, lidiando con cifras, contratos y la presión de una fecha límite que parecía querer aplastarme. Todo lo que quería era estacionar el coche, abrir una cerveza fría y disfrutar del silencio de mi casa. Giré en mi calle, esa calle arbolada que siempre me había transmitido una sensación de paz, de hogar. Pero la paz se hizo añicos al llegar a mi entrada. Frené en seco. En medio de mi cuidado césped, había un montón de cosas. Cosas mías. Mi vieja chamarra de la universidad, esa que guardaba como un tesoro, descolorida pero cómoda. Una caja abierta de discos de vinilo, algunos derramados sobre la hierba húmeda, las portadas de mis álbumes favoritos expuestas a la intemperie. Una pila de novelas gráficas que coleccionaba. Incluso esa pequeña figura de barro, un perrito alegre y colorido que Sofía me había regalado hacía un par de años en un viaje a Oaxaca, estaba ahí, ladeada, como si la hubieran tirado sin cuidado. Todo amontonado, como basura. Y de pie, junto al pórtico de mi casa, irradiando una furia que casi podía tocar, estaban mis suegros, Elena y Mateo. Y un poco más atrás, con caras de circunstancias y visiblemente incómodos, mis tíos políticos, la tía Beatriz y el tío Ricardo. Sofía estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, mirando a cualquier parte menos a mí, una mezcla extraña de desafío y nerviosismo en su postura. Antes de que pudiera apagar el motor, Elena soltó el primer grito. Su voz no era alta, era afilada, como un vidrio roto. Ahí está por fin. El bueno para nada. Apagué el motor y una extraña calma me invadió. No era resignación, era como la presión de las profundidades marinas, comprimiendo el caos. Salí del coche lentamente, sin apresurarme. Sentí mi corazón latir con fuerza en el pecho, pero mi exterior estaba sereno. Sabía que algo muy, muy malo estaba pasando. Mateo se hinchó, dando un paso adelante. Bien, Alejandro. Esto ya no funciona. Lárgate. Mañana mismo cambiamos las cerraduras. Esta es la casa de Sofía ahora. Nuestra hija merece estabilidad, seguridad, no, bueno, tú. Hizo un gesto despectivo en mi dirección. Sofía habló entonces, su voz apenas un susurro, aún sin mirarme. Alejandro, se acabó. Te dije que las cosas no estaban bien. Mamá y papá están de acuerdo. Es mejor que te vayas. Mi casa. Mi casa. La que compré con mis ahorros hace 7 años, mucho antes de conocer a Sofía. La casa donde solo mi nombre aparecía en la escritura, la hipoteca, todo. Ellos apenas la habían visitado 4 o 5 veces en los años que Sofía había vivido aquí, siempre actuando como si me hicieran un enorme favor al pisarla. Ahora, de repente, ¿era la casa de Sofía? La gimnasia mental era asombrosa. Elena dio un paso hacia mí, apuntándome con el dedo. ¿Lo oíste? Lárgate. No eres bienvenido aquí, bueno para nada. Esta es la casa de nuestra hija ahora. Remarcó sus palabras con una patada brutal a una de las cajas. Un libro viejo, un pesado manual de leyes que usé en la universidad, salió disparado por el césped mojado, la tapa doblada. Y fue entonces cuando lo absurdo de la situación me golpeó de lleno. Y la rabia también. Saqué mi teléfono discretamente, con la pantalla bloqueada, y comencé a grabar video, manteniendo el dispositivo en el bolsillo pero apuntando hacia ellos. Sentí que esto era demasiado surrealista para no tener una prueba. Mi mente analítica, formada por años de lidiar con contratos y detalles legales, tomó el control. Y luego, empecé a reír. No una risa nerviosa, sino una carcajada. Fuerte, ligeramente histérica, que me sorprendió incluso a mí mismo. Resonó en el silencio de la calle. La mandíbula de Elena cayó. Mateo parpadeó. Sofía se encogió, como si la hubiera golpeado. La tía Beatriz y el tío Ricardo intercambiaron miradas incómodas. ¿Mi casa? La casa de Sofía, logré decir,
ahogándome un poco con la risa, limpiándome una lágrima del ojo. Vaya. ¿Me perdí el día que firmaron la escritura? ¿Hubo algún aviso que no me llegó? No te atrevas a burlarte de nosotros, vociferó Mateo, recuperándose. Esto es justo. Sofía te dedicó años, se merece esta casa por todo lo que ha tenido que aguantar. Aguantar que, mi risa se detuvo, reemplazada por una frialdad gélida. ¿Mi trabajo estable? ¿Pagar todas las cuentas de esta casa desde que ella se mudó? Eso es lo que tuvo que aguantar. Elena saltó de nuevo, su voz subiendo de volumen. Trabajas todo el tiempo. Nunca estás en casa. Estamos interviniendo para asegurar que ella tenga lo que merece. Bien, dije, la calma ahora gélida. Aún grabando, saqué el teléfono visiblemente. Si van a intervenir, quizás deberían retroceder un poco. El pánico brilló en los ojos de Sofía. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Llamando a las personas que manejan disputas de propiedad, dije con voz uniforme. Allanamiento de morada, para ser exacto. ¿Saben? La policía. No te atrevas, chilló Elena, casi gargajeando de rabia en el fondo. Esto es un asunto familiar. No cuando están en mi propiedad, tirando mis cosas y dañándolas, dije, marcando el 911. Mateo empezó a caminar hacia mí, murmurando algo sobre hacerte entrar en razón. Mateo, advertí, levantando la mano libre. Yo no haría eso. Quédate ahí. Añadir agresión a la mezcla no se verá bien en la denuncia. Dudó y se detuvo. La tía Beatriz y el tío Ricardo ya empezaban a retroceder discretamente hacia su coche, sus caras pálidas. Sofía se veía genuinamente aterrorizada ahora. Alejandro, por favor, cuelga. Solo vete, quédate con mi hermano Carlos unos días. Podemos hablar después. ¿Hablar de qué, Sofía? Mi voz era apagada. La traición me dolía físicamente. ¿De la parte en que tramaste con tus padres para echarme ilegalmente de la casa que es mía? ¿O de la parte en que te quedaste parada mientras tiraban mi vida al jardín? ¿Cuál de las dos partes necesita aclaración? Ella se estremeció. Los tíos ya estaban entrando rápidamente a su coche. Las luces intermitentes llegaron rápido. 2 patrullas, 4 oficiales. Evaluar la escena, yo junto a mi coche, mis pertenencias esparcidas, el trío, Elena, Mateo, Sofía, cerca del pórtico, los tíos acelerando calle abajo, queriendo desaparecer. Los oficiales nos separaron. 2 hablaron con Elena, Mateo y Sofía, mientras los otros 2 hablaban conmigo. Expliqué la situación con calma. Mostré mi identificación con la dirección de la casa. Confirmé que la escritura de la propiedad estaba únicamente a mi nombre, comprada años antes del matrimonio. Y entonces, mostré la grabación. El oficial de mayor rango, un comandante de aspecto serio, miró el video en mi teléfono. Vio y escuchó a Elena y Mateo declarando que la casa era de Sofía, ordenándome irme, y a Elena pateando la caja. Su rostro permaneció impasible. Luego, el comandante se reunió con el otro grupo. Escuché fragmentos de la conversación: residencia legal, asunto civil para los juzgados, deben abandonar el inmueble inmediatamente. Elena estalló. Es su casa matrimonial. No puede echarla así. No nos vamos. Mateo se infló de nuevo. Nos quedamos para proteger a nuestra hija. La paciencia del comandante se agotó visiblemente. Señora, señor. Esto no es opcional. Esta es la propiedad del señor Alejandro, según la identificación y las pruebas proporcionadas. Ustedes están invadiendo propiedad privada. Deben irse ahora. Elena se plantó en el suelo. No. Eso fue todo. Un oficial tomó a Elena firmemente del brazo. Ella chilló y forcejeó. Otro oficial guió con firmeza a Mateo hacia la calle. No fue rudo, pero sí decidido. Fueron escoltados físicamente fuera de mi propiedad, gritando amenazas e insultos todo el camino. Te vas a arrepentir de esto. Nos veremos en el juzgado. Sofía lo siguió, con la cabeza gacha, llorando.
No miró atrás mientras el coche en el que se fueron, sospechosamente estacionado calle abajo, aceleraba. Los tíos ya se habían esfumado hacía rato. Una vez que las patrullas se fueron, dejándome solo en la entrada con mis cosas desparramadas, el silencio se hizo casi ensordecedor. Sentía las manos temblar. La rabia y la incredulidad seguían ahí, pero ahora mezcladas con una extraña resolución. Metódicamente, empecé a recoger cada artículo. La chamarra, los discos, los libros, la figura de barro. Cada objeto que ellos habían despreciado al tirar era parte de mi vida, de mi historia, de mi casa. Los llevé todos de vuelta adentro. Cerré la puerta con llave. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. Lo segundo, enviar un mensaje a un colega de la Facultad de Derecho que me recomendó al licenciado Gómez, especializado en temas familiares y de propiedad. Pensaron que esto funcionaría. Absolutamente increíble. Mi teléfono explotó a los pocos minutos. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz. Elena, Mateos, Sofía. Elena, con mayúsculas y exclamaciones, puro veneno, pagarás por esto, te arruinaré, nunca volverás a vernos, como si eso fuera una amenaza, eres un miserable. Mateo con intentos burdos de culpa, pensé que eras mejor hombre que esto, Alejandro, ¿cómo pudiste hacerle esto a Sofía? Es tu esposa, esto nos está matando a todos. Y Sofía, con súplicas desesperadas, Alejandro, por favor, llámame. No es lo que parece. Mis padres solo estaban preocupados. Podemos arreglar esto, te extraño. Ignoré cada uno de ellos. Mi decisión estaba tomada. Mi primera reunión con el licenciado Gómez fue al día siguiente por la mañana. Es un hombre de unos 50, con un aire tranquilo pero una mirada increíblemente aguda. Le conté toda la historia, desde el momento en que llegué a casa. Le presenté toda la documentación, la escritura de la casa, los recibos de hipoteca y de impuestos prediales, todo a mi nombre y anterior a mi matrimonio. Y entonces, le mostré la grabación del incidente en el jardín. El licenciado Gómez vio el video en silencio, su expresión imperturbable. Al terminar, asintió. Señor Alejandro, dijo con calma, su posición legal sobre la casa es inexpugnable. Es su patrimonio propio. El hecho de que su esposa haya vivido aquí durante el matrimonio no le da un derecho automático a la mitad. Legalmente, en un régimen de bienes separados, su reclamo principal sería sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y su posible reclamo sobre la plusvalía de la casa sería muy difícil de probar, ya que usted ha cubierto todos los gastos significativos y no hay evidencia de una contribución sustancial y directa por parte de ella. Mi alivio fue inmenso. En cuanto al incidente de ayer, continuó, la grabación es oro puro. Documenta claramente la invasión de su propiedad, la intención de despojo y el daño a sus pertenencias. Sumado a los mensajes que ha recibido. Saqué mi teléfono y le mostré la avalancha de textos y mensajes de voz. Esto es acoso. Iremos por un divorcio necesario, basándonos en las diferencias irreconciliables, pero usaremos esta conducta, el intento de desalojo, el acoso, como contexto para su comportamiento. Esto afectará su argumento para una pensión alimenticia. Y si el acoso continúa o escala, solicitaremos una orden de restricción. La estrategia era clara, no ceder, documentar todo y usar sus propias acciones en su contra. El acoso, por supuesto, continuó. Solo que mutó. Las llamadas constantes, con números desconocidos, se convirtieron en una molestia constante. El identificador de llamadas se volvió mi mejor amigo, y si no reconocía el número, no contestaba. Los mensajes variaban entre las amenazas furiosas de Elena, los intentos de Mateo de culparme, piensa en los buenos tiempos, Alejandro, no tires todo por la borda, y las súplicas de Sofía, Alejandro, por favor. Habla conmigo, te necesito. Entonces, Isabela, la hermana mayor de Sofía, entró en el juego. Isabela siempre se había creído la arregladora de la familia, una figura autoritaria que pensaba que sabía lo que era mejor para todos. Al principio, sus mensajes eran empalagosos. Alejandro, cariño, necesitas hablar con Sophie.
Esto la está destrozando. Cuando ignoré esos, las garras salieron. Mensajes de voz llenos de rabia, cobarde. Contesta el teléfono. ¿Qué clase de hombre eres? Una noche, el timbre de mi puerta comenzó a sonar sin parar. Dindón, dindón, dindón. Revisé el video portero. Era Isabela, con la cara roja de furia. La ignoré. Entonces comenzó a golpear la puerta con una fuerza que hacía temblar el marco. Alejandro. Abre esta maldita puerta. Le debes esto a ella. ¿Crees que puedes echarla así después de todo? La proyección de su propia lógica retorcida era asombrosa. Guardé la grabación del video portero. Llamé a la línea no urgente de la policía para reportar el incidente, referenciando la llamada del día anterior. Envié el video por correo electrónico. La policía la visitó. El acoso directo en mi puerta cesó después de eso, pero sabía que no había terminado. Comenzaron cosas más sutiles, pero insidiosas. Recibí una alerta de fraude en mi tarjeta de crédito por una compra en línea grande que no hice. La cancelé, pedí una nueva. Al día siguiente, una alerta de mi banco sobre un intento de inicio de sesión sospechoso en mi cuenta, bloqueado por seguridad. Cambié todas mis contraseñas, activé la verificación en 2 pasos en todas partes. Luego, una avalancha de correo basura a nombre de Sofía comenzó a llegar a mi dirección, revistas de novias, catálogos de productos para bebés, ni siquiera teníamos hijos, ofertas de tarjetas de crédito. Molesto, y quizás un intento tonto de establecer algún tipo de residencia. Simplemente lo marqué como devolver al remitente, destinatario ya no reside aquí y lo tiré al reciclaje. Elena y Mateo comenzaron con las lentas y espeluznantes pasadas en coche frente a la casa. Simplemente circulaban despacio, observando. Luego, Mateo escaló un poco. Un día, al pasar en coche, bajó la ventanilla y gritó, «Disfrútala mientras puedas». Se sintió como algo sacado de una mala película de bajo presupuesto. Instalé 2 cámaras más en la calle, cubriendo todos los ángulos. La campaña de difamación se intensificó. Mi hermano Carlos me llamó, furioso. Isabela lo había contactado, lanzando una diatriba sobre cómo yo era inestable, abusivo, controlador y había echado a Sofía a la calle sin un centavo después de supuestamente tener una aventura. Carlos, que me conoce y conoce la dinámica familiar, y siempre ha desconfiado un poco de los suegros, la cortó de inmediato. Pero estaba claro que estaban tratando de envenenar mi reputación. Luego, me contacté con Carmen, la prima de Sofía. Ella es una persona sensata y siempre había habido una simpatía discreta entre nosotros. Le conté lo que estaba pasando y cómo sus tíos y su prima estaban intentando difamarme. Carmen estaba mortificada. Me confirmó los chismes que circulaban en el lado de la familia de Sofía, expresando su vergüenza por el comportamiento de Elena e Isabela. Vi una oportunidad. Decidí confiar en Carmen y le pedí que fuera mis ojos y oídos en ese frente. Y más importante, le pedí que, de forma sutil, ayudara a diseminar la verdad. Luego, le describí el incidente en el jardín con detalle. Le dije que tenía una grabación. Le envié un breve clip, uno muy cuidado, solo mostrando el diálogo clave y la patada a la caja, donde se escuchaba a Elena y Mateo decir que la casa era de Sofía y ordenarme irme. Y se veía a Elena pateando mis cosas. Le expliqué que la casa era legalmente mía desde antes de casarme. Carmen, al ver el video y entender la desfachatez, se indignó. Le pedí que, cuando surgiera el tema, de forma casual mencionara que la casa siempre había sido mía, que yo tenía pruebas de que ellos intentaron echarme y que incluso había una grabación. Sabía que Carmen era discreta pero que la verdad, contada con esa indignación genuina, viajaría. Luego, también pensé en Eduardo, el primo chismoso. No era mal tipo, pero su principal hobby era enterarse y esparcir rumores. Le pedí a Carmen que se asegurara de que Eduardo también viera el clip del video o escuchara la historia de la grabación. Sabía que Eduardo, al escuchar algo tan jugoso y ridículo, la policía echando a los suegros de una casa que no era suya, y todo grabado, no podría guardárselo. Y así fue. El chisme se convirtió,
no en Alejandro el abusivo, sino en Elena y Mateo los ridículos que intentaron robarle la casa al esposo de su hija y la policía lo sacó porque Alejandro lo grabó. Esta versión, basada en la evidencia y el ridículo, socavó por completo la campaña de difamación de mis suegros. Eduardo, sin saberlo, se convirtió en una herramienta en mi contraofensiva. El frente legal también se puso interesante. El abogado de Sofía envió una carta de demanda formal al licenciado Gómez. La petición era insultante: 50% del valor actual de la casa, $5,000 al mes de pensión alimenticia, y que yo pagara sus gastos legales. La audacia era impresionante, especialmente considerando mi documentación del intento de desalojo y el acoso. La respuesta del licenciado Gómez fue gélida y metódica. Reiteró que la casa era patrimonio propio no negociable, adjuntando de nuevo la escritura. Hizo referencia explícita a los informes policiales sobre el intento de desalojo. Nuevo, incluyó una mención detallada del acoso documentado, mensajes, grabaciones de la puerta, el incidente en mi trabajo si ocurrió, y argumentó que la conducta indebida de Sofía, al ser cómplice de la demanda y no detener el acoso de su familia, y la de su familia, justificaba la denegación de la pensión alimenticia y hacía improcedente cualquier reclamo sobre la casa. Declaró que solo discutiríamos la división mínima de los bienes conyugales reales, y solo después de que retiraran la demanda sobre la casa. Adjuntó copias de parte de la evidencia para dejar clara nuestra posición. Nuevo, el acoso llegó incluso a mi lugar de trabajo de forma más directa. Isabela, frustrada porque no contestaba, llamó a mi oficina, preguntando por mí y, al hablar con mi asistente, hizo comentarios velados sobre mi inestabilidad y que tenía problemas serios. Mi asistente, profesional, me informó. Fui a Recursos Humanos. Con calma, expliqué la situación, mostré la documentación legal relevante, la demanda de divorcio, la carta del licenciado Gómez mencionando el acoso. Y les di una copia de la grabación de Isabela golpeando mi puerta y gritando. Recursos Humanos, una vez que entendió la situación y vio la documentación, me brindó su apoyo y me dijo que cualquier llamada o comunicación sospechosa sería manejada por ellos y documentada. Este incidente fue estresante, pero me permitió demostrar mi profesionalismo y usar sus acciones en mi contra en otro ámbito. El proceso legal se arrastró. Meses de papeleo, solicitudes de pruebas donde Sofía y su abogado no podían presentar ningún documento que respaldara un reclamo sustancial sobre la casa. Intentos constantes de su abogado de empujar hacia una mediación centrada en la casa, los cuales el licenciado Gómez bloqueaba sistemáticamente. El acoso directo disminuyó en frecuencia, probablemente porque se dieron cuenta de que todo estaba siendo documentado y usado en su contra. Pero persistieron las molestias sutiles. Y, en un último acto desesperado, Isabela intentó la campaña de difamación digital. Creó un perfil falso con mi nombre y fotos en una red social, publicando tonterías inflamatorias y mentiras. Me causó un dolor de cabeza temporal. Tuve que explicarle a mi tía Linda, que lo vio y me llamó preocupada. Pero fue torpe, fácilmente identificable como falso. Lo documenté, lo reporté a la plataforma, y el licenciado Gómez envió una carta de cese y desista a su abogado, amenazando con demandarla por difamación. El perfil falso fue eliminado rápidamente. Eso pareció silenciar finalmente a Isabela. Elena y Mateo mantuvieron su tour de lástima con conocidos, pero perdía fuerza. La gente, al enterarse de la historia real, de la grabación, de su intento burdo de desalojo, empezó a evitarlos o a escucharlos con escepticismo. Su narrativa de el esposo abusivo echó a la pobre Sofía simplemente no se sostenía cuando los hechos, tranquilamente presentados por mí cuando me preguntaban, o filtrados por Carmen y Eduardo, salían a la luz. Llegamos a la conferencia final previa al juicio. La atmósfera era tensa. Los abogados, Sofía y, para mi sorpresa, Elena y Mateo estaban presentes, sentados detrás del abogado de Sofía. El licenciado Gómez presentó nuestro caso de forma concisa y poderosa. Destacó la propiedad legal prematrimonial, que no dejaba lugar a dudas. Y luego, presentó la evidencia de la conducta de Sofía y su familia, la grabación del incidente inicial, los mensajes de acoso, el reporte policial, las grabaciones de Isabela en mi puerta, el intento en mi trabajo.
El perfil falso. El juez, una mujer con fama de ser justa pero implacable con el comportamiento deshonesto, miró los documentos y escuchó. Su rostro, impasible al principio, mostró una clara impaciencia. Nuevo, en un momento dado, interrumpió al abogado de Sofía con una frase cortante: licenciado, entiendo su posición, pero la evidencia presentada por la otra parte sobre la propiedad es irrefutable. Y francamente, la conducta documentada aquí es, cuando menos, preocupante. Su cliente y su familia no han ayudado a su causa. Ante la postura del juez y la solidez de nuestra evidencia, el abogado de Sofía se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Aconsejó a Sofía que cortara sus pérdidas. La venganza, la legal y la financiera, se sirvió fría. Mi objetivo no era la venganza mezquina. Era simplemente mantener mis derechos y dejar que las consecuencias legales y naturales se desarrollaran plenamente. Sin concesiones sobre lo que era mío. Sin recompensar su comportamiento. El decreto de divorcio fue brutalmente simple y exactamente lo que el licenciado Gómez predijo desde el principio. La casa, confirmada al 100% como mi patrimonio propio y prematrimonial. Sin división de valor, sin compraventa forzada. Fuera de discusión. Pensión alimenticia, denegada. La justificación citada fue la corta duración del matrimonio y la conducta indebida documentada, el incidente del jardín, el acoso de Sofía y su familia. Bienes conyugales, dividimos los ahorros conjuntos mínimos y algunos otros bienes menores adquiridos juntos. Sofía se quedó con sus objetos personales. Eso fue todo. Hubo un último fastidio con sus pertenencias. Sofía ignoró las solicitudes para recoger sus cosas durante semanas. Siguiendo el consejo del licenciado Gómez, empaqué todo profesionalmente y lo llevé a un almacén, documentando cada paso. Pagué los costos iniciales del almacenamiento para que salieran de mi casa. Se le informó a su abogado que estos costos se deducirían de su mínima parte de los bienes conyugales. Se negaron a pagar los costos continuos. Terminé pagando un mes más para evitar que la unidad fuera a subasta, más problemas para mí, pero el licenciado Gómez argumentó exitosamente para que estos costos me fueran reembolsados de la parte final de Sofía. Al final, ella recibió una suma mínima después de cubrir esos costos y la mitad de los ahorros. Nuevo, la implosión financiera para ellos es la guinda del pastel de las consecuencias que ellos mismos crearon. Carmen, la prima, me lo confirmó. Sofía renunció a su trabajo antes del incidente en el jardín, totalmente confiada en que obtendría una suma considerable por la casa. Elena y Mateo confirmaron un costoso contrato de arrendamiento para un apartamento para ella inmediatamente después, contando con la ganancia de la casa para cubrirlo. Ahora Sofía no tiene trabajo, virtualmente no tiene ahorros, ni pensión alimenticia. Elena y Mateo están atrapados pagando un alquiler altísimo, de $2.500 o más al mes. Carmen mencionó discusiones furiosas constantes entre ellos por el dinero. Mateo, al parecer, le dijo a Sofía que consiguiera un trabajo de salario mínimo ayer mismo. Escuché que Elena tuvo que hacer un retiro significativo y penalizado de su fondo de jubilación para cubrir los costos iniciales y el apoyo continuo. Crearon su propia pesadilla financiera por pura arrogancia. El aislamiento social se solidificó. La mayoría de los amigos mutuos se alejaron o tomaron mi lado explícitamente una vez que los hechos, la verdad documentada, salieron a la luz. Intentaron organizar reuniones sociales, como una carne asada en verano, pero al parecer asistieron muy pocos, solo ellos y quizás Isabela, incómodos, moviendo las hamburguesas en la parrilla. Su intento de controlar la narrativa fracasó miserablemente. Son vistos no como víctimas, sino como avariciosos y tontos. ¿Cómo estoy yo? Aliviado no lo cubre. Vindicado. Más ligero. Fueron 4 meses agotadores. Estrés, rabia, momentos de profunda decepción con la persona con la que me casé. Pero ver el proceso legal funcionar metódicamente, desmantelando su fantasía de derecho, trajo un cierre real. La casa se siente mía de nuevo. La estoy recuperando silenciosamente. Un poco de pintura fresca, reorganizando los muebles. Poniéndome al día con amigos que ellos no aprobaban,
como Carlos. Planeando un viaje por carretera que siempre quise hacer. Estoy pensando seriamente en adoptar un perro rescatado. El silencio en la casa ya no es soledad, es paz. Mi teléfono permanece en silencio ahora. Sin mensajes desesperados, sin llamadas furiosas. Solo paz. Intentaron quitármelo todo. Terminaron arruinando sus propias finanzas y reputación. No podría haber escrito un final más apropiado basado en sus propias acciones. Gracias por seguir mi historia. Es hora de cerrar este capítulo.